La primera vez que Ethan Cole vio a la madre alienígena, estaba de pie al otro lado de la carretera vacía, bajo la fría lluvia, con una niña pequeña pegada al pecho. Era casi medianoche, y Ethan estaba a punto de cerrar la pequeña tienda de comida junto a su granja, cuando las vio bajo una farola rota. La mujer era alta y delgada, de piel azul pálida, cabello largo y plateado, y ojos violetas cansados que no dejaban de mirar la comida caliente tras el cristal. Su hijita no parecía tener más de 6 años. La niña sostenía el viejo abrigo de su madre con ambas manos y miraba fijamente un tazón de sopa caliente sobre el mostrador de Ethan, como si fuera lo más hermoso que hubiera visto jamás. Ethan las observó durante unos segundos. Luego abrió la puerta y las llamó para que entraran, pero la alienígena retrocedió rápidamente. El miedo se reflejó en su rostro. Había oído muchas historias sobre los humanos. Algunos alienígenas decían que los humanos eran amables, mientras que otros decían que siempre querían algo a cambio. Ethan no se acercó. Simplemente metió 2 tazones de sopa, un poco de pan y una botella de agua limpia en una pequeña bolsa. Luego dejó la bolsa cerca de la puerta y se alejó. La madre lo miró sorprendida. ¿Sin pago?, preguntó en voz baja. Ethan negó con la cabeza. Tu hija tiene hambre. Durante varios segundos la mujer no dijo mojado, pero Ethan pudo ver lo débil que estaba. Eso fue suficiente para él. Llevó a la niña adentro mientras la asustada madre lo seguía. La colocó cerca del calentador y le dio sopa caliente, una cucharadita a la vez. La niña abrió los ojos lentamente. Después de unos minutos, recuperó el color y le susurró algo a su madre. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, pero rápidamente apartó la mirada. Le dijo a Ethan que se llamaba Lyra y que su hija se llamaba Mira. No le dio más detalles. Cuando Ethan preguntó dónde vivían, Lyra guardó silencio. Solo le dio las gracias, tomó la mano de Mira y se fue antes de que dejara de llover. Ethan las vio desaparecer en la oscuridad y se preguntó a dónde llevaría una madre a una niña débil a esas horas. Creía que nunca volvería a verlas. Pero la noche siguiente, justo antes de la hora de cierre, Lyra y Mira estaban de nuevo al otro lado de la calle. Esta vez, Ethan ya tenía la comida preparada antes de que entraran. Lyra pareció confundida al ver 2 cuencos sobre la mesa, pero Ethan actuó como si fuera lo más normal del mundo. Mira sonrió por primera vez y se sentó rápidamente. Esa pequeña sonrisa cambió algo en la silenciosa tienda. A partir de esa noche, venían casi todas las tardes. Ethan nunca le pidió dinero a Lyra, y Lyra nunca le pidió comida extra. Siempre comía despacio y guardaba parte de su comida para Mira. A veces Ethan añadía a escondidas fruta, pan o leche caliente a su bolsa antes de salir. Mira empezó a hablarle más cada día. Le preguntaba por la tierra, por su vieja máquina agrícola y por la extraña fruta roja que crecía detrás de su casa. Ethan incluso le hizo un pequeño animal de madera porque no tenía juguetes. Mira lo sostenía contra su pecho como si fuera un tesoro. Lyra sonrió al verlo, pero Ethan notó que su sonrisa nunca duraba mucho. Siempre estaba mirando por la ventana. Cada vez que pasaba un vehículo, su cuerpo se ponía rígido. Algunas noches llegaba con nuevos cortes en las manos. Una vez, Ethan notó una marca oscura alrededor de su muñeca, pero cuando le preguntó al respecto, ella rápidamente se bajó la manga. Me caí, dijo. Ethan sabía que mentía, pero no la presionó. Comprendía que el miedo podía hacer que la gente protegiera sus secretos. Entonces, una noche fría, Lyra salió a buscar algo en su bolso mientras Mira se quedaba junto a Ethan. La niña miró hacia la puerta y susurró. Mamá dice que tal vez tengamos que huir otra vez. Ethan dejó de limpiar la encimera. ¿Huir de qué?, preguntó. Mira parecía preocupada, como si ya hubiera dicho demasiado. De los hombres, susurró. Mamá dice que los hombres no pueden encontrarnos. Antes de que Ethan pudiera preguntar algo más, Lyra corrió adentro y abrazó a Mira.
Su rostro había cambiado. Estaba mirando por la ventana el cielo nocturno. Ethan siguió su mirada y vio 3 pequeñas luces moviéndose sobre las colinas distantes. Eran demasiado bajas y demasiado lentas para ser naves de transporte normales. Las manos de Lyra comenzaron a temblar. Una de las naves giró y un potente reflector se movió a través de los campos oscuros hacia la granja de Ethan. Mira hundió el rostro contra su madre. Ethan miró a Lyra y finalmente vio verdadero terror en sus ojos. ¿Quiénes son?, preguntó. Lyra no respondió al principio. Entonces apareció otra nave detrás de la primera, y ella susurró las palabras que Ethan había esperado no oír jamás. Nos encontraron. El reflector se acercó. Lyra agarró la mano de Mira y se giró hacia la puerta trasera, dispuesta a correr hacia la gélida noche. Pero Ethan se interpuso en su camino. Él les había dado de comer todas las noches sin hacer preguntas. Ahora, por primera vez, necesitaba la verdad, porque lo que fuera que venía cruzando esas colinas ya no solo perseguía a Lyra y a su hijo, se dirigía directamente hacia su casa. Ethan cerró rápidamente la puerta trasera con llave, mientras los 3 barcos se acercaban, mientras Lyra abrazaba fuertemente a Mira y le suplicaba que los dejara marchar antes de que los desconocidos llegaran a su granja. Se negó porque la noche era gélida. Mira aún estaba débil y sabía que no sobrevivirían mucho tiempo afuera, así que los llevó a la casa principal de la granja y apagó todas las luces cerca de las ventanas. Lyra permanecía de pie junto a la pared con miedo en los ojos, y cuando Ethan preguntó quién venía, finalmente admitió que los hombres trabajaban para la poderosa familia de su difunto esposo. Tras la muerte de su marido en un accidente, su familia afirmó que Mira les pertenecía porque la niña llevaba la sangre de su antigua y poderosa casa, pero Lyra sabía que solo querían controlar a su hija. Ella se negó a entregar a Mira, así que la familia le quitó el dinero, le retiró la protección legal y envió gente tras ella hasta que no le quedó más remedio que escapar de su planeta natal prácticamente sin nada. Ethan escuchó en silencio, mientras Lyra explicaba que todas las colonias donde intentaba esconderse se volvían peligrosas al cabo de unas semanas, porque la familia tenía soldados, dinero y gente que podía buscarlos prácticamente en cualquier lugar. Lyra le dijo a Ethan que había planeado irse antes del amanecer, pero Ethan miró a Mira, que dormía cerca del calefactor, y dijo que ninguna madre debería tener que cargar a un niño enfermo a través de un valle helado solo para proteger a otra persona. Sus palabras sorprendieron a Lyra, porque todas las personas que la habían ayudado antes finalmente se asustaron y le pidieron que se marchara cuando supieron quién la perseguía. Ethan trajo mantas, agua caliente y una pequeña comida, y luego les cedió la habitación de invitados a Lyra y Mira sin pedir pago, promesas ni nada a cambio. Más tarde esa noche, Lyra se quedó de pie junto a la puerta del dormitorio y observó a Ethan comprobar las cerraduras, y por primera vez se preguntó si aquel extraño humano realmente no quería nada de ella excepto mantenerlos a salvo. Mira pronto se quedó dormida abrazando el pequeño animal de madera que Ethan le había hecho, mientras que Lyra permaneció despierta junto a la cama, porque sabía que los barcos seguían en algún lugar afuera, en la oscuridad. Entonces, un fuerte pitido provino del sistema de seguridad de Ethan. Una luz roja de advertencia comenzó a parpadear en el pasillo, y Ethan miró la pantalla para ver una figura oscura parada justo afuera de su puerta principal. Ethan miró fijamente la pantalla de seguridad y vio a un hombre alto de aspecto alienígena de pie fuera de la granja, mientras que otras 2 figuras oscuras esperaban cerca de un vehículo de transporte negro detrás de él. Lyra vio la pantalla y rápidamente atrajo a Mira hacia sí, porque sabía que el hombre que estaba en la puerta era el comandante Varek, uno de los oficiales de mayor confianza que trabajaban para la poderosa familia de su marido. Ethan le dijo a Lyra que se quedara en la habitación de invitados con Mira. Luego abrió la puerta principal solo un poco y les preguntó con calma a los extraños por qué estaban parados en su propiedad en medio de la noche. Varek sonrió sin calidez y le dijo a Ethan que estaban buscando a una mujer llamada Lyra y a una niña llamada Mira, alegando que Lyra había robado a la niña de una familia respetable.
Ethan sabía que la verdad era muy diferente, así que miró directamente al comandante y dijo que no había visto a nadie que coincidiera con esa descripción, aunque comprendía que la mentira podría traerle problemas. Varek miró lentamente más allá de Ethan, hacia el interior de la granja, y sus ojos se detuvieron en 3 platos usados que estaban sobre la mesa del comedor, lo que hizo que Ethan se diera cuenta de que el comandante ya sabía que había alguien más dentro. Varek se acercó y advirtió a Ethan que proteger a Lyra lo convertiría en enemigo de una familia lo suficientemente poderosa como para destruir su granja, su negocio y su vida pacífica sin dificultad. Ethan no alzó la voz ni mostró miedo, y simplemente le dijo al comandante que nadie tenía permiso para entrar en su casa sin una orden legal del gobierno de la colonia. Durante un tenso instante, los guardias armados movieron las manos hacia sus armas, pero Varek los detuvo, porque no quería atacar a un humano sin apoyo oficial. Antes de marcharse, Varek le dijo a Ethan que regresarían con los documentos legales y suficientes soldados para llevarse a la madre y al niño, por la fuerza si fuera necesario, y entonces el vehículo negro desapareció en la oscuridad nevada. Lyra salió de la habitación de invitados con lágrimas en los ojos, y le dijo a Ethan que había cometido un terrible error, porque ahora esos hombres destruirían todo lo que había construido solo por haber ayudado a 2 desconocidos. Ethan miró a Mira, que sostenía su juguete de madera, y dijo en voz baja que las personas hambrientas pueden empezar siendo desconocidas, pero después de que alguien compartiera su mesa con ellas todos los días, marcharse ya no era tan sencillo. A la mañana siguiente, Ethan recibió un mensaje oficial de la oficina de la colonia, y las palabras en la pantalla hicieron que Lyra perdiera toda esperanza, ya que solo tenía 24 horas para entregarlos. La orden establecía que, si Ethan se negaba, agentes armados podrían entrar legalmente en su granja, llevarse a Mira y arrestar a Lyra por escapar con un niño que pertenecía a una poderosa familia de otro mundo. Lyra inmediatamente comenzó a empacar la poca ropa que les quedaba, y le dijo a Ethan que se irían antes de que regresaran los oficiales, porque se negaba a dejar que él perdiera su hogar por sus problemas. Pero Ethan le quitó la bolsa de las manos y la volvió a dejar en el suelo, y luego le dijo que volver a correr solo retrasaría el mismo peligro y que esta vez tenían que combatirlo de otra manera. Se sentó frente a su vieja computadora y comenzó a buscar en la ley de la colonia, mientras Lyra lo observaba con creciente confusión, pues había esperado miedo del humano, pero en cambio vio algo mucho más peligroso para sus enemigos. Ethan había tomado una decisión, y cuando Mira le preguntó en voz baja si los hombres malos se la llevarían, él miró a la niña y le prometió que antes de que terminara la noche siguiente, encontraría la manera de detenerlos. Ethan pasó la mayor parte de la mañana leyendo antiguas leyes de la colonia, mientras Lyra se sentaba junto a Mira, convencida de que nada podría impedir que la poderosa familia se llevara a su hijo. Tras horas de búsqueda, Ethan finalmente encontró una pequeña regla que lo cambió todo, ya que la colonia podía rechazar una reclamación externa si Lyra y Mira contaban con un protector local legal. La norma establecía que un ciudadano podía convertirse en su patrocinador oficial, otorgándoles el derecho a permanecer bajo la protección de la colonia hasta que un tribunal revisara completamente el caso. Ethan comenzó inmediatamente a rellenar los papeles, pero Lyra lo detuvo cuando se enteró de que convertirse en su patrocinador podría poner en riesgo su granja, su dinero e incluso su libertad. Ella le dijo que él ya los había alimentado, escondido, y se había enfrentado a hombres armados, y que no podía permitir que perdiera toda su vida por su culpa. Ethan respondió con calma que ayudar a alguien solo cuando era fácil no era una ayuda real, y que no iba a enviar a una madre y a su hijo de nuevo al peligro. Lyra lo miró en silencio porque nadie había luchado por ella sin pedir nada a cambio, y las sencillas palabras de Ethan le hicieron sentir algo que casi había olvidado. Antes de que pudiera responder, Mira salió de la habitación en silencio, y varios minutos después, Lyra se dio cuenta de repente de que su hija ya no estaba en ningún lugar de la granja. El pánico se apoderó de la casa mientras Ethan revisaba cada habitación. Luego salió corriendo,
y encontró pequeñas huellas que conducían a través de la nieve fresca hacia el viejo granero detrás de su casa. Lo siguió rápidamente y encontró a Mira escondida junto a una caja de madera, aferrada a su pequeño juguete mientras las lágrimas corrían por sus pálidas mejillas azuladas. Mira admitió haber oído a su madre hablar de marcharse y creía que Ethan quería que se fueran, porque todos los lugares seguros que habían encontrado antes habían terminado de la misma manera. Ethan se arrodilló junto a ella y le prometió que no la iban a abandonar, y luego le dijo suavemente que mientras él pudiera impedirlo, nadie la volvería a separar de su madre. Lyra había seguido a Ethan hasta el granero y había escuchado cada palabra que se oía desde la puerta, y por primera vez comprendió que el humano ya no los veía como extraños que necesitaban comida. Caminó hacia Mira, pero antes de que pudiera hablar, un sonido profundo resonó por el valle y unas luces blancas y brillantes aparecieron de repente, más allá de las colinas nevadas. Ethan salió al exterior y vio varios vehículos blindados que se dirigían hacia la granja, mientras dos grandes barcos descendían lentamente del cielo oscuro que se cernía sobre ellos. El rostro de Lyra palideció porque el comandante Varek había regresado mucho antes de lo previsto, y esta vez había traído suficientes soldados como para rodear toda la propiedad. Ethan envió rápidamente su solicitud de patrocinio a la oficina de la colonia, y esperó la confirmación, pero la pantalla solo mostraba que la solicitud aún estaba en revisión. Entonces, una voz fuerte provino del exterior, ordenando a Ethan que entregara a Lyra y Mira de inmediato, mientras los primeros soldados armados comenzaban a caminar hacia la puerta principal de su casa. El comandante Varek estaba de pie frente a la puerta de Ethan, con soldados armados detrás, y le ordenó a Ethan que sacara a Lyra y Mira antes de que entraran a la granja por la fuerza. Ethan salió solo al porche y le dijo con calma a Varek que su solicitud para convertirse en el protector legal de Lyra ya estaba en la oficina de la colonia, así que nadie debía tocarlos hasta que se tomara una decisión. Varek se rió y dijo que un simple granjero humano jamás podría enfrentarse a una de las familias alienígenas más ricas del sistema, y luego le dio a Ethan solo 5 minutos para entregarlos. Dentro de la granja, Lyra abrazó a Mira con fuerza y le suplicó a Ethan a través de la puerta que dejara de pelear, porque creía que perder a su hija le dolería menos que ver morir a Ethan por su culpa. Pero Ethan había preparado algo más que documentos legales, ya que durante la noche había enviado la historia de Lyra, fotografías de sus heridas y copias de las amenazas a varias personas de confianza en el asentamiento cercano. Cuando Varek ordenó a sus soldados que avanzaran, de repente aparecieron unas luces brillantes de vehículos en la carretera detrás de ellos, y decenas de lugareños comenzaron a llegar a las afueras de la granja de Ethan. Granjeros, comerciantes, trabajadores e incluso varias familias alienígenas se congregaron cerca de la puerta porque muchos de ellos conocían a Ethan y recordaban las veces que los había ayudado sin pedir nada a cambio. Ethan también había descubierto documentos que demostraban que Lyra no era la primera viuda cuyo hijo había sido secuestrado por la poderosa familia, y esos documentos se estaban difundiendo por toda la red de la colonia. La expresión de confianza de Varek cambió cuando aparecieron las cámaras entre la multitud, porque llevarse a Mira por la fuerza ya no era algo que su familia pudiera ocultar a puerta cerrada. De repente, apareció un mensaje en la pantalla de Ethan que decía que la oficina de la colonia había suspendido la orden de rendición hasta que el caso de Lyra pudiera revisarse por completo, lo que significaba que Varek ya no tenía autoridad legal para entrar en la casa. El comandante miró a Ethan con ira, y luego le advirtió que la gente poderosa nunca olvidaba la humillación, antes de ordenar a sus soldados que volvieran a sus barcos. Mira observó cómo los barcos se elevaban hacia el cielo oscuro, y poco a poco comprendió que por primera vez en meses su madre no necesitaba agarrarla de la mano y huir. La gente de fuera aplaudía, pero Lyra permaneció en silencio porque sabía que el caso no estaba del todo cerrado, y que la poderosa familia aún podía causar problemas antes de que llegara la decisión final. Esa misma noche, le dio las gracias a Ethan y le dijo que una vez que ella y Mira estuvieran realmente a salvo,
Abandonarían su granja para que él pudiera finalmente retomar su vida tranquila. Ethan quería decirle que la granja había dejado de sentirse tranquila cuando estaba vacía, pero las palabras se quedaron dentro de él porque aún no entendía lo que quería decir. Esa noche, entró en la cocina y vio el pequeño juguete de madera de Mira junto a su plato, mientras que la taza de Lyra descansaba en el lugar donde ella se sentaba todas las noches. Durante años Ethan había creído que se sentía cómodo viviendo solo, pero ahora la idea de que esas dos sillas volvieran a quedar vacías hacía que toda la casa se sintiera más fría que el invierno exterior. Mientras Lyra comenzaba a planear en silencio el día en que se marcharía, Ethan finalmente comprendió la verdad que había estado evitando. No quería que ninguno de los dos se fuera. Pasaron varias semanas, y la investigación de la colonia poco a poco se fue inclinando a favor de Lyra, a medida que más pruebas demostraban que la familia de su marido no tenía derecho a arrebatarle a Mira. Por primera vez en muchos meses, Lyra podía salir a la calle sin mirar hacia atrás, mientras que Mira pasaba los días ayudando a Ethan en el jardín y riendo por la granja. La casa de campo se volvió más cálida y ruidosa, y Ethan empezó a esperar las preguntas de Mira en el desayuno y la discreta sonrisa de Lyra cuando cenaban juntos cada noche. Pero cuando finalmente llegó un mensaje oficial que decía que Lyra era casi libre de elegir dónde quería vivir, Ethan sintió un extraño temor en lugar de felicidad. Sabía que la libertad significaba que Lyra ya no necesitaba su protección, y que eso también significaba que podía llevarse a Mira e irse de la granja cuando quisiera. A partir de ese día, Ethan se volvió más callado, y Lyra notó el cambio, pero creyó que estaba cansado de cuidarlos y que quería recuperar su antigua vida tranquila. Lyra no quería convertirse en una carga, así que comenzó a empacar en secreto la poca ropa y las pequeñas cosas que ella y Mira habían coleccionado mientras vivían en casa de Ethan. Cuando Mira encontró las bolsas escondidas junto a la puerta de la habitación de invitados, se enfadó y preguntó por qué tenían que irse, si la granja de Ethan era el primer lugar donde se sentían realmente seguros. Lyra le dijo con dulzura a su hija que Ethan ya les había dado más de lo que jamás podrían pagarle, y que no podían quedarse para siempre solo porque él fuera demasiado amable como para pedirles que se fueran. Esa noche, Lyra preparó la comida favorita de Ethan como muestra de agradecimiento final, y los tres se sentaron juntos a la misma mesa donde habían compartido tantas noches tranquilas. Mira miró alternativamente a Ethan y a su madre antes de preguntar en voz baja quién cenaría con Ethan después de que ellos se fueran, y la simple pregunta hizo que la habitación quedara repentinamente en silencio. Ethan miró a Lyra, pero ella bajó la mirada porque ambos tenían miedo de decir lo que realmente sentían. Más tarde esa noche, Ethan pasó por delante de la habitación de invitados y vio las maletas hechas junto a la puerta principal, lo que le hizo comprender que Lyra planeaba marcharse antes del amanecer. Afuera, la nieve fresca comenzaba a caer sobre la granja, recordándole la fría noche en que vio por primera vez a una madre hambrienta que sostenía a su hijo débil al otro lado de la carretera. Recordaba cada comida, cada mirada asustada, la primera sonrisa de Mira y cómo la granja vacía se había convertido poco a poco en un lugar que finalmente volvía a sentirse vivo. Ethan sabía que si permanecía en silencio una noche más, las dos personas que más le importaban desaparecerían de su vida antes del amanecer. Le pidió a Lyra que se uniera a él en la mesa de la cocina, y ella se acercó en silencio, esperando ya que se despidiera y le deseara suerte en el camino que le deparara el futuro. En cambio, Ethan colocó una pequeña llave plateada entre ellos, la miró fijamente a sus sorprendidos ojos violetas y dijo: «Lyra, hay algo que debería haberte preguntado hace mucho tiempo». Lyra se quedó mirando la pequeña llave plateada sobre la mesa, incapaz de comprender por qué Ethan se la daba, cuando ella ya se había preparado para abandonar su casa. Ethan respiró hondo, y le dijo que cuando las vio por primera vez a ella y a Mira fuera de su tienda de comida, creyó que solo necesitaban una comida caliente y un lugar seguro para pasar la noche. Pero cada día a partir de entonces cambió su vida, porque la risa de Mira llenaba las habitaciones silenciosas. La presencia de Lyra hacía que las largas tardes se sintieran menos vacías.
y la casa de campo, ya no parecía un lugar destinado a una sola persona. Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas, pero le dijo a Ethan que no tenía nada que ofrecerle a cambio y que no quería que siguiera ayudándolos porque sentía lástima por una madre asustada y su hijo. Ethan acercó suavemente la llave y dijo que no le estaba pidiendo ningún pago, trabajo ni ninguna promesa que ella no quisiera hacer, porque ya no se trataba de salvarlos del peligro. Miró directamente a Lyra y dijo en voz baja: «Les pido a ti y a Mira que se queden aquí porque quiero que estén aquí, no solo una noche más, sino todo el tiempo que quieran». Lyra permaneció en silencio durante varios segundos porque casi todas las personas en las que había confiado tras la muerte de su marido habían querido algo de ella, pero Ethan solo le había dado comida, seguridad, respeto y un lugar donde Mira pudiera volver a sonreír. Antes de que Lyra pudiera responder, Mira apareció en el umbral tras oír sus voces, e inmediatamente sus ojos se posaron en la llave de la casa que descansaba entre Ethan y su madre. Cuando Ethan explicó el significado de la llave, Mira cruzó corriendo la habitación y lo abrazó con sus pequeños brazos, preguntándole si eso significaba que nunca más tendrían que huir de su casa. Ethan sonrió y le dijo que nadie la obligaría a irse, mientras Lyra finalmente tomó la llave con dedos temblorosos y susurró que había olvidado lo que se sentía al pertenecer a algún lugar. Le dijo a Ethan que si él realmente quería que se quedaran, ella quería lo mismo, porque en algún momento entre el primer plato de sopa y la noche en que se enfrentó a soldados armados, se había convertido en algo más que el ser humano que los había ayudado. Se había convertido en la persona en la que más confiaba, y para Mira, ya se había convertido en la familia segura que tanto echaba de menos. Meses después, la pequeña granja de Ethan tenía un aspecto muy diferente, porque los juguetes de Mira descansaban cerca de la chimenea, las plantas de Lyra llenaban las ventanas, y ahora había 3 platos sobre la mesa cada noche. El tribunal de la colonia finalmente dio por concluido el caso y otorgó a Lyra protección total sobre su hija, mientras que al comandante Varek y a la poderosa familia se les prohibió acercarse a ellas nuevamente. Ethan seguía trabajando en su pequeña tienda de comida, pero ahora Lyra a menudo le ayudaba, y Mira les contaba con orgullo a todos los visitantes que la persona que atendía detrás del mostrador era el hombre que les había dado un hogar. En toda la colonia, la gente recordaba a Ethan como el humano que había desafiado a personas poderosas para proteger a una madre alienígena y a su hijo, pero Ethan nunca creyó haber hecho nada grandioso. Para él, todo había comenzado con un niño hambriento, una madre asustada y 2 cuencos de comida caliente en una noche fría. La galaxia siempre había sabido que los humanos podían luchar ferozmente por lo que amaban, pero Lyra aprendió algo aún más importante ese invierno. Un corazón humano podía convertir a 2 extraños asustados en familia y pedirles que se quedaran para siempre.